Hoy en la Dominical vamos a tocar un tema que de pronto muchos no quieren referirse a él, pero aquí no tenemos vetos ni censuras, así que nos vamos a referir al día de hoy a una situación muy específica que recomienda Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. ¿Y a qué se origina todo esto? Por ejemplo, los mayores escándalos que se han presentado, que han tenido las iglesias, llámense católicas, cristianas o otras denominaciones religiosas, no provienen precisamente de porque de pronto los pastores o sacerdotes se hayan apropiado de las ofrendas de los feligreses o situaciones económicas o de otra índole similar. No, los peores escándalos que han tenido las iglesias católicas, cristianas y otras denominaciones religiosas en todo el mundo, porque hemos investigado, se han precisamente originado en una palabra, el sexo. Pastores o líderes o ministros o dirigentes cristianos que teniendo sus esposas han sucumbido ante la tentación del sexo y precisamente por tener relaciones sexuales con una mujer siendo casados. Esto pues ha causado grandes daños a sus denominaciones religiosas, incluyendo pues también los líderes, pastores o ministros o dirigentes de estas denominaciones religiosas que siendo solteros han provocado pues escándalos y obviamente han causado el marginamiento de muchísimas personas a nivel mundial de los templos a donde asisten. En el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, se ha visto sumergida últimamente en graves escándalos sexuales. Últimamente, al conocerse de denuncias de hombres que aseguran que cuando eran niños o adolescentes fueron abusados sexualmente por párrocos o sacerdotes u obispos, esta situación, repetimos, ha causado escándalo y ha llevado a situaciones de denuncias, de pronunciamientos de las cortes, a nivel mundial. En todas las naciones o países se han registrado este tipo de cosas. Así las cosas, y valga la redundancia, hay que ver lo que dice Dios o lo que opina Dios sobre esta situación vergonzosa para muchas iglesias o denominaciones religiosas. Históricamente, en el caso de la Iglesia Católica, se anuncia o se ha dicho, se ha informado que prohibió el matrimonio clerical a partir del siglo XII, o sea, hace ya bastante tiempo, cuando se registró el primer concilio de Letrón, y en donde prácticamente la situación se le puso pues difícil a las personas que quisieron ingresar a la Iglesia Católica para ejercer un papel de dirigencia o de liderazgo si eran solteros. Tenían que ser solteros, no podían ser casados. Históricamente, de acuerdo a esta información que se ha obtenido, hay que destacar que en el caso de los papas que dirigieron a nivel mundial la Iglesia Católica, el primer papa, por ejemplo, que aseguran fue el apóstol Pedro, que era casado. Ya más adelante les diremos la información a la luz de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Félix III, por ejemplo, gobernó la Iglesia Católica entre los años 483 y 492 y se afirma pues que era casado. Otro de los líderes religiosos mundiales de la Iglesia Católica en el año 514 y 523, durante ese tiempo, Morisda, se afirma que tuvo un hijo. Silverio, en los años 536 y 537, se dice que era casado. También el Papa Adriano en el año 867 y 872 se dice históricamente que tuvo un hijo. Lo mismo que Clemente IV, históricamente revela la información que hemos obtenido de que tuvo dos hijos y dirigió la Iglesia Católica durante el año 1265 y 1268.
En el caso del sumo pontífice Félix V, durante los años 1439 y 1449, tuvo un hijo, lo mismo que Honorio IV, el último papa que se afirma, Honorio IV, durante los años 1285 y 1287, se afirma, se asegura que era casado. ¿Y en qué se origina esto? Pues que el voto de castidad, o llamado celibato, pues es una promesa de no tener relaciones sexuales y que se deben cumplir por parte de los sacerdotes. Es el celibato que ha implantado pues la Iglesia Católica y que se impuso, repetimos, a partir del siglo número XII. Del siglo XII comenzó a regir esta situación a nivel pues históricamente mundial. Y como lo hemos comentado también al principio, en el caso de la dirigencia cristiana, han sido pues muchos los escándalos, las renuncias que han tenido que presentar quienes dirigen estas denominaciones y a quienes se les ha descubierto o se han producido estos escándalos y obviamente tienen que abandonar su cargo de las iglesias cristianas, repetimos, por esta situación de escándalos provocados por el sexo. Pero ciñéndonos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a la Santa Biblia, vamos a referirnos a este tema después de una minuciosa investigación. ¿Qué dice Dios sobre este tema que hoy nos ocupa? Leamos. Comencemos por el primer libro de la Biblia, Génesis. ¿Qué referencia hace sobre este tema que hoy nos ocupa? Que no es bueno que el hombre esté solo y obviamente tampoco la mujer que esté sola. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo número 2, a partir del número 18, hace la siguiente narración textual. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y mucho más adelante, ya en los evangelios que describen lo que aconteció durante la visita de Jesucristo a este planeta Tierra. Concretamente, el evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el verso número 14, se refiere concretamente a los señalamientos que hacíamos en torno al primer papa de la Iglesia Católica, que se dice o afirman ellos fue Pedro, el apóstol. Pues aquí hace una clara referencia muy concreta, en breves palabras, a que Pedro era casado. Pues precisamente porque Pedro, al tener suegra, pues era casado. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras textualmente sobre este tema que hoy nos ocupa en Mateo capítulo 8, verso 14? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, o sea, de Pedro, postrada en cama con fiebre. Vio a la suegra de Pedro en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. En otro de los evangelios, esta vez el evangelio de Lucas, también refiriéndose a esta misma situación, a este mismo tema de que Pedro era casado, Lucas en su evangelio, en el capítulo número 4, en los versos 38 y 39, hace referencia a esto de la siguiente manera, y que leo textualmente. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, o sea, Simón Pedro. La suegra de Simón Pedro tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Más adelante,
En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice la Biblia, en primera de Timoteo, capítulo 3, se refiere a los requisitos que deben tener los obispos, los sacerdotes, los pastores, los ministros, los líderes cristianos, refiriéndose a esta situación. Primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 1, que dice requisitos de los obispos. Leamos textualmente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto dice el apóstol Pablo en la carta primera de Timoteo, capítulo número 3, cuando se refiere a los requisitos de los obispos. Y en el mismo capítulo más adelante, refiriéndose a los requisitos de los diáconos, dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ya para terminar, libro Primera de Corintios, refiriéndose a este tema en el capítulo 7, a partir del verso número 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Digo pues a los solteros y a las viudas, que es bueno les fuera que darse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.